el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otro cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En primer lloc, vull agrair a Déu el poder esta vesprada en què inicieu la novena al vostre patró, el Santíssim Crist del Calvari, estar en vosaltres. Agrair a Francisco la invitació. Gata a formar part de la meva vida, perquè ha anat acompanyant en el seu procés vocacional al ministeri sacerdotal a Vicent, a Juanjo, a Juan. Ha pogut també estar en alguns moments de la vida de la vostra comunitat, pues acompanyant, per què no dir-ho, i recordar-lo a Pablo Sotén, el dia que entrà en la parròquia, acompanyant a Francisco el dia que entrà en la parròquia, posant-se al servici de l'acompanyament de Gata com a poble de Déu. I en esta vesprada, al iniciar la novena, desitjar-vos que feu este camí dia tras dia, preparant la gran festa al vostre patró. Centrar en lo que té que estar centrat la vida del cristià, en Jesucrist. La revelació, la manifestació de Déu fet com ho de nosaltres. La paraula, el Fill de Déu fet història. I que celebreu un any més com una gràcia en el vostre poble i donant vosaltres els cristians un testimoni de l'Evangeli, de l'amor de Déu, de la misericòrdia de Déu, en el que és dia tras dia, aquest teixit que tots anem fent. La vida de família, la vida de treball, la convivència, el veïnat, i anem fent un teixit en les nostres vides on el nostre estil i les nostres passades del fill estiguen impregnats per l'Evangeli, per l'amor de Déu, per la misericòrdia de Déu. En este any jubilar en què el Papa Francisco ha convocat a tota la Iglesia a prendre consciència d'esta vivència de lo que és més important en Déu. Dios, a través de toda la historia de la salvación, desde la creación, cuando se rompe la armonía por la presencia del mal en el mundo, en la humanidad, ha estado de parte de lo creado, de la creación, y sobre todo de la humanidad, del hombre y de la mujer. Y ya desde el principio hace un anuncio de alianza de salvación, cuando se ha quebrado la armonía en ese ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y todo el Antiguo Testamento, Dios va creando en la elección de este pueblo de Israel, que es vulnerable, que es tentado por el mal, y que Dios en algún momento se le ha pasado por la mente el arrepentimiento de habernos creado, decir no, siempre
la oportunidad del amor. La oportunidad ya en el Antiguo Testamento de la misericordia. Y ahí está el pacto después del diluvio universal. Y ahí está ese Dios que dice: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, después de la alianza y la proclamación de la ley, que es camino de liberación, al pie del monte Sinaí, entregado por Moisés, después de haber caído en la tentación de la idolatría. Cuando Moisés está con Dios en la contemplación del Sinaí, el pueblo dice: ya estamos cansados. Hagamos un Dios a nuestra semejanza. Hagamos un Dios que lo podamos domesticar, que lo podamos manejar, que lo podamos poner a nuestro servicio. ¿Y qué se les ocurre? Pues como en muchos pueblos de entonces, fundieron con alhajas un Dios. Y cuando Moisés bajó del Sinaí, ahí surgió también un compromiso de alianza. Dios perdonó a su pueblo y les hizo una alianza de acompañamiento. Y después sigue caminando la historia de la salvación, y qué hermosas esas palabras. Yo, Yahvé, yo el Señor, soy compasivo. Yo soy misericordioso. Yo soy lento a la ira y soy rico en compasión, en fidelidad y en amor. Ese es el Dios que va haciendo camino con su pueblo elegido en una relación tierna, siempre de fidelidad. Si una madre alguna vez se le ocurriera abandonar a su hijo, yo, vuestro Dios, nunca, nunca os abandonaré. Y como ese Dios que nos ama desde la cercanía, desde la experiencia de la ternura, se compara a una madre. Lo más tierno que tenemos en nuestra vida es el amor de una madre. Y el Señor se va manifestando siempre con un amor de misericordia. Lo sustantivo es la misericordia en Dios. Ese es su nombre, nos dice el Papa Francisco. El nombre de Dios es misericordia. Y después este Dios que ha hecho la promesa de enviar a su Hijo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo amado. Jesús es el rostro humano de Dios nacido de la Virgen María. Y la misericordia, leamos los Evangelios. La vida de Jesús, el estilo de Jesús, la predicación de Jesús, el amor de Jesús por los pobres, por los marginados, por los enfermos. Jesús preocupado de dar de comer al hambriento. Él mismo le dice a la gente, desde el corazón, porque misericordia significa ponernos en sintonía con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con el miserable, con el pobre, con el marginado, con el desahuciado, con el pecador. Y qué maravilla cómo Dios en su Hijo fue mostrando su misericordia desde una experiencia que es uno de los ejes fundamentales de la vida de Jesús: su relación, su confianza en el Padre. Mi comida, mi vida, es hacer cada día la voluntad de mi Padre. Y después también Jesús, y con Jesús y en Jesús irrumpe, comienza en el mundo
el reinado de Dios. ¿Y qué es el reinado de Dios? Es la presencia, la acción de Dios en la humanidad. El reino de Dios está dentro de vosotros, el reino de Dios está entre vosotros. Convertíos, cambiad, que el reino de Dios está ahí. Jesús es el reino de Dios. Y cuando nosotros contemplamos a Jesús en los evangelios, estamos viendo que ese sueño de Dios se va haciendo realidad en nuestra vida. Y es el sueño de Dios que se opone a las fuerzas del mal que están en el corazón del hombre y de la mujer. Las fuerzas del mal que están en las estructuras, que están ahí contaminando las realidades de este mundo, el mundo del trabajo, la misma familia, el entendimiento entre los pueblos. Jesús es el rostro humano, es la misericordia de Dios hecho historia, hecha realidad, y con él comenzamos a disfrutar de la bondad de Dios, de la belleza de Dios, de la comunicación de Dios. Jesús es el enviado, el misionero de la misericordia de Dios para la humanidad. Y el otro misionero de la misericordia, del Dios amor, misericordia, que es el segundo nombre de Dios. Donde hay amor, ahí está Dios. ¿Y cuántas veces yo me he preguntado, ¿cómo sé yo que paso de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, del mal al bien? Y San Juan, que nos dice que Dios es amor, y donde hay amor, ahí está Dios, nos da la clave. Y yo paso del mal, del desamor, de la mentira, de la injusticia, del egoísmo, de la soberbia, del orgullo, paso a la vida de Dios cuando amo a mis hermanos. Ese es el test del cristiano. Cómo yo cada día voy respondiendo a la acción del Espíritu, que es el segundo brazo de Dios en la Iglesia. Es el segundo misionero de la Trinidad Santa. Voy dejando que el Espíritu trabaje en mi vida. Es costoso. Nos cansamos, nos desanimamos, nos sentimos impotentes, nos sentimos vulnerables. Pero amigo, cuando nosotros por la mañana, desde nuestras pobrezas, que son a veces muchas, sentimos la necesidad de decirle a Dios Padre y tener la capacidad, porque ¿qué es orar? Muchos retos, mucha iglesia, muchos rosarios. Ahí está, no hay nada que decir. Pero orar es sentirnos cada mañana pobres delante de Dios. Señor, aquí estoy. Señor, confío en ti. Señor, tú sabrás por qué me está pasando esto, por qué estamos pasando por esta situación. Tú sabrás. Es la confianza en que Dios nos ama en su amor, que Dios es rico en misericordia y que siempre Él, a través de su Hijo Jesús, que haréis más muestras del amor misericordioso de Dios. Los que estáis cansados y agobiados, venid a mí y yo os aliviaré. Ese sí que es el verdadero alivio, porque es encontrarnos con la profundidad, con la experiencia de los pobres en la misericordia de Dios, en la confianza, en el amor de Dios. Y cuando tú y yo nos dejamos trabajar por el Espíritu,
que a veces no podemos, no tenemos fuerzas, nos sentimos impotentes y a veces con razón, no podemos más. Y nos dejamos trabajar por el Espíritu, somos capaces los cristianos, hasta lo más difícil, rezar por el que nos calumnia, perdonar al enemigo, rezar por nuestros enemigos y sobre todo cada día, fijaros, como Jesús, devolver bien por mal. Y esto es la presencia del reinado de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros vamos viviendo desde la experiencia de la Trinidad Santa, desde la misericordia del amor de Dios, este mundo nuestro va cambiando. Este mundo nuestro va llenándose de energías positivas, va llenándose de la presencia del Salvador. Porque ¿qué está ocurriendo también? Y lo experimentamos nosotros en nuestra propia iglesia. Hoy, que parece que estamos viviendo el silencio de Dios, que parece que la presencia y la acción de Dios se ha eclipsado en nuestras vidas. Y fijaros, el silencio de Dios también es una manera de hablarnos, porque tal vez nosotros hemos dejado de lado la experiencia del misterio y nos hemos ensimismado, pensando solamente en nosotros mismos y en nuestros narcisismos. Y hemos creído y hemos puesto la confianza en cosas que son buenas, como la técnica, como el progreso, como los avances de la ciencia. Pero la experiencia hoy en nuestra Europa, que a veces nos hace como sentirnos languidecidos, pobres, con la anemia de la vivencia de la fe cristiana, es porque tal vez hemos soslayado, hemos dejado de lado la experiencia del misterio y estamos necesitados de la experiencia del misterio en las cosas pequeñas, el misterio de la vida, el misterio del amor esponsal, el misterio del amor en la amistad, el misterio de tanta gente que sueña por hacer una sociedad, un mundo más fraterno, más solidario, más justo. Ese es el amor de Dios, el Dios de Jesucristo, que nosotros lo experimentamos cuando nos dejamos trabajar por Él, cuando dejamos que Él penetre en lo más profundo de nuestro ser, y después también es una experiencia trinitaria, el amor de un Padre Creador, el amor de Jesús que nos ha mostrado con la vivencia de las bienaventuranzas, cómo nosotros podemos ir avanzando en el reino de Dios, en la presencia de Dios en nuestra humanidad y contemplando al compasivo, al misericordioso, en esa cruz que ha ido marcando la historia de vuestro pueblo, el Santísimo Cristo del Calvario. Oremos, hermanos, en plegaria común a nuestro Padre Dios.